Está en línea Sergio Mantonis, economista, lo hemos tenido ya en otras oportunidades aquí en este espacio. Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va? Gracias por el contacto. Bueno, gracias. Sergio, estamos a punto de acordar con Repsol, eliminamos el fantasma ahí de un juicio, arreglamos con el CIADI hace pocas semanas, dentro de pocos días, creo que el 12 de diciembre el Banco Mundial está aprobando un préstamo de largo plazo con la Argentina para los próximos 3 años por 3.000 millones de dólares. Se están destrabando algunas cuestiones. Argentina otra vez va a poder acceder al financiamiento internacional luego de todas estas cuestiones que estaban pendientes y a que, digamos, hay que agregar también el acuerdo con el FMI por el índice de precios. Serían condiciones necesarias, hay que ver si son suficientes. Argentina tenía muchos problemas dentro de la lista de problemas que tenía. Estas eran, yo te diría, ni siquiera piedras en el zapato, eran cascotes en el zapato. El tema del Repsol era un cascote en el zapato, el tema de no tener relaciones con el mundo, el tema de no tener algún acercamiento con el fondo, el tema de no tener estadísticas confiables. Y me parece que el gobierno, después de que pierde la legislativa, empieza de alguna manera a tratar de diseñar alguna política que vaya en función de poder tener algún puente que le permita que llenar el vaso comunicante de las reservas, que es el gran problema. Ahora bien, el tema ese, yo diría, como te decía, es un tema necesario todo lo que estamos viendo, pero no es un tema suficiente para que se llenen las reservas. Por ahora lo que tenemos son compromisos de pago y tenemos que ver si esos compromisos de pago después terminan redundando en incremento de inversiones y terminan redundando en una posterior sube de las reservas. Por eso yo diría, es una primera etapa, digamos, hay que ver cómo siguen avanzando las fichas. Claro, el tiempo juega en contra, ¿no? Porque si uno ve la evolución de las reservas de las últimas semanas, digamos, antes las reservas caían 1.000 millones de dólares por mes. Ahora están cayendo prácticamente 1.000 millones de dólares por semana, ¿no? La última semana, según los datos del Banco Central, las reservas cayeron 983 millones de dólares. Es un ritmo completamente insostenible. Es un ritmo insostenible y para ponerle comparaciones de algún momento previo a crisis, digamos, y automáticamente tenés que remontarte, no porque la crisis sea igual ni mucho menos, pero a la crisis del 2001. Fíjate que en el primer trimestre del año 2001 tenías más reservas que ahora, tenías en promedio 34.000 millones de reservas, con una economía más chica. Eso te está marcando algo. Inclusive el 10 de septiembre, un día antes de que se caigan las Torres Gemelas, fue el Tesoro quien de alguna manera te acercó 5.000 millones porque estabas realmente muy complicado. Después al día siguiente caen las Torres Gemelas y la historia fue otra. Pero digo, las reservas claramente no son suficientes. El gobierno me parece que desanda el camino de administrar lo poco que tenía para ver cómo llena el vaso comunicante. Eso es bueno. Hay que ver si en definitiva el gobierno no llega muy tarde y la coyuntura ya en este momento termina siendo demasiado pesada. Por eso yo planteaba las semanas anteriores que subestimar coyuntura y sobreestimar personajes es un tema complicado en estos aspectos y es común a antesalas de crisis. Es decir, esta es una coyuntura bastante pesada, con bastantes ítems. Siempre es bueno que el gobierno empiece a trabajar sobre los temas que tiene flojos, pero claramente la probabilidad es menor que si lo hubiera hecho 2, 3 o 4 años atrás, ¿no? El acuerdo, digamos, el acuerdo no, la decisión de Capitanich de grabar con un 50% de impuestos internos a la venta de autos llamados suntuarios o lujosos, que para mí no lo son tanto, ¿no? Ahí me parece que se mezclaron muchas cosas. ¿Va a servir de algo? Es decir, ¿es útil poner un A impuesto mí tan alto para la venta de autos? Que además recordemos, ¿no? El sector automotor es el más dinámico de la economía argentina. Nos estamos metiendo con el único sector que sostenía la actividad industrial, como en su momento pasó con el cepo, que terminó afectando al mercado inmobiliario, que también era un sector estrella de la Argentina, y pasó al ostracismo. La evidencia de los últimos años es clara al respecto. Todo lo que se mete en el camino, legislación, trabas, cepo, prohibición, en el camino del libre juego de la oferta y la demanda, ha terminado mal. Y esto tampoco es de alguna manera que va a acercar o va a dejar de salir tanta cantidad de dólares. Es un puchito y no sabemos qué tanto va a impactar. Yo creo que la verdad es que me parece que el gobierno tendría que trabajar en un programa que simplifique las variables y que sea realmente transparente. Y todo lo que vaya en contrasentido, vuelvo a repetir, trabas, cepo, prohibición, para mí no va a funcionar. Ujú. Lo último, ¿podremos llegar a zafar de algún tipo de medida cambiaria para turismo que se vino mencionando mucho? Era la especulación, era, digamos, se decía que era casi seguro que una de las primeras decisiones del gobierno era tratar de trabar los dólares que se van por turismo. Por ahora se ha intentado ir por otro lado, ¿no? Y no llegar a este punto que por ahí sería muy negativo o sería resistido por
una capa de la población bastante amplia. ¿Crees que finalmente va a haber algo relacionado al turismo? Todo depende de las condiciones, pero me parece que en esta tendencia de las reservas, claramente no es algo que se pueda dejar de lado. Ahora, hay formas de hacerlo de manera prolija y ordenada y que sea positivo para la economía, y hay formas de hacerlo que terminan siendo un parche que más complicador, si se quiere la expresión de la realidad, que beneficiador. Hay que ver si el gobierno termina, vuelvo a repetir, simplificando y saliendo de todos los embrollos que se ha metido de trabas, cepo y prohibiciones para ir a algo mucho más transparente, en donde todo el mundo pueda trabajar de manera ordenada dentro de la economía y que beneficie a largo plazo, o si quiere meterse de nuevo en un berenjenal del 20%, del 20 al 40% y así sucesivamente, ¿no? Sergio Mantoni, un gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable.